Dios les bendiga, mis hermanos, bendecida tarde. Vamos a tener, hermanos, en esta tarde igual bendición como fue en la mañana, como es en cada culto, mis hermanos. Y bueno, seamos bienvenidos todos como iglesia, la Iglesia Cristiana Bautista Oreb de Salamanca. Les damos la bienvenida al culto vespertino, mis hermanos. Hemos de considerar nuestro recorrido por el libro de Hechos, que ha sido de gran bendición. Y mire que poco a poco nos vamos acercando pues a la parte final de este libro. Y Dios ha sido muy bueno, nos ha hablado en cada uno de los capítulos. Así que bueno, vamos a continuar con este precioso recorrido, esta aventura, hermanos, de nuestro estudio bíblico en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero antes vamos a hacer una oración. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios que hable a nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por todas tus bondades y misericordias, mi Dios. Confiamos en que tú hablarás a nuestro corazón en esta tarde, Señor, y que juntos, cada uno de mis hermanos, de los que estamos, Señor, presenciando esta predicación, Padre Santo, sabemos que seremos bendecidos, mi Dios, y que tu palabra llegará a nuestros corazones. Así que confiando, Padre, en lo que tú has de hablar a nuestro corazón, te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a leer, mis hermanos, la sección que nos corresponde a esta tarde, y es capítulo 21, del versículo 37 al 40, y vamos a seguir leyendo, mis hermanos, capítulo 22, del versículo 1 al versículo 5. Si su Biblia es como la mía, tiene arriba un titulito pequeño en estos dos pasajes que están conectados: defensa de Pablo ante el pueblo. Entonces es capítulo 21, versículo 37 al 40, y capítulo 22, del versículo 1 al versículo 5. Y lo vamos a leer todos juntos, mis hermanos, en voz alta, la palabra de nuestro Señor. Dice entonces la Biblia de la siguiente forma: Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quien también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Ok, tenemos algo muy interesante en esta sección, mis hermanos. Recordemos que Pablo regresa a Jerusalén. Su intención era cumplir como fiel judío en las fiestas precisamente del Pentecostés. Él no pudo estar en la Pascua, así lo manifestó: quiero estar por lo menos en la fiesta de las cosechas. Así que voy a regresar a Jerusalén. El Espíritu Santo les había indicado a muchos, incluso a él mismo, lo que iba a ocurrir. Dios les había permitido tener ese discernimiento a lo que iba a pasarle al apóstol, y sin embargo no era un rechazo para advertirle a Pablo: no, mejor no vayas. Pablo sabía, hermanos, que eso le iba a esperar.
Así que en medio de todo él decide llegar, se presenta ante los hermanos, la iglesia en Jerusalén, y ahí, hermanos, pues se presenta con el pastor de la iglesia. Recordemos que el pastor no era Pedro, en eso tenemos que insistir, era Jacobo, el hermano del Señor Jesús. Él era el pastor en la iglesia, así que él llega y habla con él, tienen un diálogo. Jacobo le hace ver: mira, aquí ha llegado un rumor contra ti, diciendo que le andas diciendo a los judíos que no es una acusación. Jacobo no llega y le dice: ¿por qué andas diciendo eso, Pablo? Jacobo dice: nos llegó un rumor. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tener cuidado con los rumores. Tú no le dices a Pablo: ve y acláralo uno por uno, diciéndole: no, yo no dije, no, yo no fui. No, tu testimonio nos puede ayudar. ¿Cómo? Pues ve y cumple con los hermanos que están aquí un voto. Tú págales el costo del final del voto, así que tienen que ir. Se tienen que rapar la cabeza, se tienen que purificar para finalizar ese voto. Y entonces Pablo lo hace. Pablo va al templo con ellos. Sin embargo, judíos que habían estado en Asia y que habían escuchado predicar a Pablo y que lo reconocieron, arremetieron contra él, nuevamente calumniando y diciendo: este hombre está enseñándole a todo el mundo que no siga la ley, que se aparte de Dios, que él predica en contra de este templo. Es más, hasta ha metido griegos aquí al templo, y nada de lo que decían era cierto. Sin embargo, la gente no estuvo dispuesta a escuchar, lo agarraron, lo empezaron a patear, lo querían linchar, y tuvo que llegar el tribuno, la guardia romana. Recordemos esto: los judíos se encerraron, pero por ley, hermanos, por ley romana del imperio, no podían ejecutar ningún juicio ni a ninguna persona sin antes ser llevado a juicio por el imperio romano. Así que llega precisamente la guardia romana, el tribuno, para poner orden. Y la gente gritaba una cosa, la gente gritaba otra, no se les entendía nada. Lo único que se decía era que mueran, no se ponían de acuerdo. Pablo dice, Lucas, que la gente, el único grito en coro que tenían era que muera. Y viene esto de aquí. Versículo 37, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, ya donde se iba a encargar el juicio romano, por lo menos el interrogatorio romano por parte de las autoridades, dijo al tribuno, se dirige precisamente al encargado de llevar a cabo la justicia: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? El historiador judío Flavio Josefo nos habla, no se nos da el nombre directamente de este egipcio, pero sí se sabe que sus fuerzas, estos 4,000 sicarios, 4,000 matones, bueno, eran mercenarios prácticamente, eran sicarios, eran asesinos a sueldo. Salieron en contra, hubo muchas sediciones, muchos movimientos en contra del imperio romano. Así que la historia que nos platica el historiador Flavio Josefo dice que este movimiento iba precisamente para derrocar, por lo menos establecer una guarnición judía en contra del imperio romano. Pero el imperio romano pues era la fuerza, era el orden mundial en ese entonces, así que pues obviamente era el ejército más preparado del mundo. Ellos controlaban todo, así que el ejército romano fue capaz de poner en orden a estos 4,000, de acribillar, de terminar con estos 4,000. Pero lo que se sabe es que este líder de sedición, este líder, logró escapar. Lo que este hombre, el tribuno, ve ante las acusaciones del pueblo es que probablemente a este hombre que traen y que el pueblo está levantando sea aquel que se nos escapó. Entonces lo que hace es hablar, y Pablo se dirige a él en la autoridad. Recordemos, por lo menos el apóstol Pablo hablaba 4 idiomas, mínimo hablaba 4 idiomas. El primero que tenía que hablar, hermanos, como una comunidad de donde se crió, era el arameo, que era el idioma que se hablaba en tiempos de Jesús en Palestina. Ahí se hablaba arameo. Tenía que hablar hebreo,
porque él era fariseo, era un doctor de la ley, y la ley estaba escrita en hebreo. No todos conocían el hebreo, pero los maestros sí. Así que tenía que conocer arameo, tenía que saber hebreo, tenía que hablar griego. Aquí se nos hace saber que hablaba griego. ¿Por qué? Porque era el idioma pues universal, era el idioma en el que se establecía todos los dictámenes oficiales. De hecho, hermanos, el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Aún hay unos grupos que dicen que no, que Mateo está escrito en hebreo, que partes del Nuevo Testamento está escrito en griego. En griego. Entonces, llevamos arameo, hebreo, griego, y por lo tanto también Pablo debía hablar latín, que era el idioma del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque él era un ciudadano romano. Entonces, por lo menos estos 4 idiomas el apóstol Pablo tenía que dominarlos. Se dirige en el idioma precisamente cultural ante el tribuno. Por eso él se sorprende. Están hablando de que es un judío rebelde. Él piensa, es el egipcio que se nos fue. ¿No eres tú aquel egipcio que se levantó en esta sedición? Así que lo confunde, trata de asociar la revuelta que hay entre el pueblo con respecto a. Recordemos algo, hermanos, que Gamaliel, hermanos, también nos hace saber de la sedición por parte de 2 hombres, Judas y Teudas. 2 hombres, hermanos, que intentaron levantarse también en contra del imperio romano y que fracasó su intento. Entonces ellos dicen, probablemente Pablo esté involucrado en esto. Así que, obviamente, Pablo responde, dice en el 39, yo de cierto soy un hombre judío de Tarso. Le está haciendo descartar que él sea ese egipcio con el que lo están confundiendo. Yo soy judío, no soy egipcio, soy ciudadano de Tarso, una ciudad no insignificante de Cilicia, una ciudad importante en su tiempo a nivel región, hermanos. Pero te ruego me permitas hablar al pueblo. Yo no tengo nada que ver con ninguna sedición. Tú crees que es una sedición y el pueblo me está acusando de traidor. Entonces era imposible esto. Por eso era el ojo, el cuidado, hermanos, de la advertencia que le hace Jacobo. Cuidado con los rumores. La gente ni siquiera supo por qué se alborotó, sin embargo ahí estaban. El tribuno está confundiendo a Pablo por una razón que no es la real. Así que Pablo se dirige al tribuno de esa forma, pero le pide autorización. Le dice, te ruego que me permitas hablar al pueblo. Quiero hablar algo. Pablo no se va a poner a explicarle a cada uno habla de manera general. Y lo que hace es interesante, dice el 40. Y cuando se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Pablo se dirige al pueblo, no estaba hablando hebreo. Aquí hay que aclarar este punto. O Lucas es muy claro al decir en lengua hebrea, en la lengua que el pueblo hablaba, en la lengua que el pueblo entendía. ¿Cuál era el idioma del pueblo en ese entonces? Arameo. Así que lo que hace Pablo es hablar en arameo para la comunidad. Ahí recordemos que están en Jerusalén. Entonces lo que hace hablar, hermanos, ellos se sorprenden. Pues no que viene este judío, no que lo están acusando, estamos oyendo que está hablando griego, y empieza a hablarles coloquialmente. Varones y padres, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Ya me acusaron, ya dijeron, solo quiero que se me escuche una vez. No se pone a explicar punto por punto. Pablo, hermanos, ¿sabe qué es lo que me llama la atención? A lo largo del contexto, y lo vamos a ver en la siguiente predicación también, lo que hace Pablo, hermanos, es narrar lo que Dios hizo en su vida. No da una explicación, da su testimonio. ¿Qué puedo hacer para aclarar todas las cosas, hermanos? Dar testimonio de Jesús. ¿Qué puedo hacer para que todo, hermano, tenga sentido, por lo menos en mi vida? Dar testimonio de Jesús.
Pablo no les cuenta a la gente esto para que la gente diga, tiene razón, bueno, Pablo, te perdonamos y te queremos mucho. Pablo quiere que la gente sepa quién era él y qué fue lo que pasó y por qué ahora él está en este camino. Así lo presenta. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron silencio y les dijo, va a dirigirse, quiere hablar. Y mire cómo lo dice, versículo 3. Yo, de cierto judío, soy judío, nación de Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Yo soy como ustedes, instruido a los pies de Gamaliel, y eso, hermanos, es garantía por lo menos de judaísmo. ¿Por qué? Porque aunque Gamaliel era fariseo y los sumos sacerdotes de todo el Sanedrín del concilio eran saduceos, ellos respetaban a Gamaliel como un maestro, una eminencia. Era el seminario judío de Gamaliel, por decirlo de una forma. Así que eso ya era prestigio para el judaizante, para el judío, para aquel que estudiaba precisamente en esa forma. Así que Pablo lo que hace es presentarle sus credenciales. Soy de Cilicia. Esto lo convierte en, él se jactaba de ser de la tribu de Benjamín. Criado en esta ciudad de Jerusalén. No hay un gentilicio, ¿verdad? Pero poniéndolo en palabras para entenderlo, soy jerusalense por adopción. Además, estudié en la academia judía de Gamaliel. Esto significa una cosa, dice Pablo, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Así que sí entiendo su postura, y dice, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Yo también amo a Dios. Entonces aquí hay algo interesante, porque el pueblo puede decir entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo, no? Y mire cómo Pablo lo presenta, el versículo 4. Perseguía yo este camino. Este camino, cuando habla del camino, recordemos que era la forma en la que se referían a los seguidores de Cristo. De Dios. Exactamente. No les llamaban cristianos, hermanos, por lo menos aquí. Fue en Antioquía, hermanos, Antioquía de Siria, había dos Antioquías. En Antioquía de Siria, sede de la obra misionera del apóstol Pablo, o la base precisamente de operaciones de la obra misionera. Fue ahí donde se les llamó cristianos. En Jerusalén seguían siendo los del camino. Y entonces Pablo dice, yo perseguía este camino. Yo era como ustedes. Hermanos, Pablo está poniendo una empatía increíble. Entiendo lo que están haciendo ustedes porque yo estaba así. Perseguía este camino y dice hasta la muerte. Entiendo que quieran matarme. Yo estaba en esta situación, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Pablo no les está dando la razón, pero les está diciendo, entiendo lo que ustedes sienten. Hermanos, no hay nada más grande como poder explicar a la gente lo que hizo Cristo en nosotros y por qué es tan importante para nosotros que la gente sepa por qué nuestro cambio en nuestra forma de vida. Y no es que lo hayamos nosotros. El encuentro que tuvo Cristo con nosotros, el encuentro que tuvo Pablo con Jesucristo marcó su vida y no podemos vivir como lo hacíamos antes. Por eso es incongruente, hermanos, que como cristianos seamos tolerantes, simpaticemos con el pecado, caigamos en una rutina espiritual. ¿Que no tuvo impacto el encuentro de Jesús con nosotros? ¿Que no tuvo peso glorioso, hermanos, el toparnos con Jesucristo, con el Cristo crucificado, estando ahí por culpa nuestra, como para que ahora nuestro hogar no le honre, como para que ahora mi testimonio no demuestre que creo en Jesús, como para tener en poco que mis hijos amen a Jesús, como para tener en poco el tiempo en familia para la palabra de Dios? Pablo les dice, entiendo eso, sé lo que ustedes sienten, porque yo también lo tuve, porque yo así viví. Dice, y todavía mire, se atreve a más en el versículo 5, como el sumo sacerdote también me es testigo, también. La gente que me conoce sabe. ¿Se acuerda de lo ocurrido con Esteban? Le llevaron la ropa de Esteban al joven Saulo en ese entonces.
Así que Él sabía lo que sentían ellos, hermanos, y no los está acusando. Está dando oportunidad para abrir, hermanos, su testimonio. Fíjese bien en esto. Pablo era de veras, hermanos, y no era diferente de usted y de mí. No. Era un hombre enfocado en su religiosidad, en su ideología, pero que guardaba odio en su corazón. ¿Y sabe qué pasó? Él no quería a nadie que no pensara como él. A él le caían gordos los que decían ser seguidores de Jesucristo. ¿Y sabe qué? Dios lo tomó de la cabeza y lo bajó hasta el suelo. El relato de su conversión platica eso, hermanos. No se nos dice, quitémonos eso de que Dios lo tiró del caballo. Nunca se nos habla de que haya ido en caballo. Simplemente cayó al suelo. Y cayó al suelo, hermanos. Y entonces le llama a Jesús. Señor, lo vamos a ver más adelante. Pero ¿por qué anticipamos esto? Porque Pablo está poniendo, hermanos, cimientos para hablar de él. No sabemos, hermanos, si entre el tumulto había alguien que necesitaba escuchar que Jesucristo estaba vivo. Ellos, hermanos, recordemos que había una mentira entre los judíos. Los apóstoles llegaron al tercer día de su muerte y que se roban el cuerpo. Así que Jesús no resucitó. Y esa mentira se esparció. Las personas aquí creían eso. Pablo está preparando el terreno en medio de todo para predicar. Hermanos, si fuéramos, hermanos, un poquito atentos, nos daríamos cuenta que cada situación difícil en nuestra vida, cada situación dura, cada situación adversa, cada situación que nos hace derramar lágrimas, es una oportunidad para que el mundo escuche de la misericordia de Dios. Y Pablo sabe, hermanos, a lo que se va a enfrentar, y sabe lo que hace es aprovechar para apuntar acerca de Jesús. El sumo sacerdote también es testigo. Todos los ancianos, de quienes recibí también cartas para los hermanos. Ustedes me conocen, y si no, vayan con las autoridades locales y religiosas y les van a decir quién era Saulo, y yo les voy a presentar al Pablo de Jesucristo. Eso es el poder de Dios. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Entiendo su sentir, pero les voy a hablar de algo mejor. Y si quieres saber lo que sigue, nos vemos el próximo domingo. Así que tenemos mucho que aprender del apóstol, hermanos. El deseo, el gusto por hablar de Jesús. La oportunidad que abre. ¿Me das permiso? Sí, pues voy a hablar. La situación se presta porque hay muchos oídos. Voy a hablar. Hermanos, ¿dónde trabaja? ¿Con cuántas personas trabaja? Ya les habló de Jesucristo. No digo que sepan que usted es cristiano. Ya les presentó a Jesucristo. Ya les presentó la palabra de Dios. Llévese un reto. Por lo menos esta semana. Regale una Biblia. Hay Biblias económicas, hermanos, Biblias misioneras. Ponga la palabra de Dios en manos de alguien. Busque dónde. Pero esta semana, hermano, regálele a alguien la palabra de Dios. Apúntese ahí. Yo sé que usted está tomando notas porque para usted es importante la palabra de Dios y no quiere perder ningún dato. Así que ahí en sus apuntes ponga tarea. Voy a regalar una Biblia. ¿A quién? No sé. Usted sabe quién tiene necesidad, de las personas que Dios puso junto a usted. Así que puede usted presentarles al yo religioso, con ideologías, con crueldad, con soledad, y al yo restaurado por Jesucristo.
Eso es poder de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos has enseñado en esta tarde. Ha sido de bendición, de fortaleza para nuestros corazones y confiamos plenamente, mi Dios, en que tú usarás nuestras vidas. Somos tus siervos, así que, Señor, haz tu voluntad en cada uno de nosotros. Somos tus siervos, haznos obedientes a tu palabra, mi Dios. Así también te pedimos que nos des una semana bendecida, Señor, y una semana de oportunidad para poder mostrar y presentar el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que tengan una semana llena de bendición, que Dios guarde sus vidas y que, pues, hagamos, hermanos, nuestra obra de presentar el mensaje del Señor. No se les olvide, por favor, que si hay alguien que le ama con todo su corazón, es el Señor Jesús. es el Señor Jesús. Que Que Dios Dios le le bendiga. bendiga.